Hola, hoy vamos a sumergirnos en algo distinto, un informe de inteligencia que intenta mirar más allá de los titulares, que busca escuchar, por así decirlo, las grietas narrativas de nuestro mundo. Vamos a ver de qué va todo esto. Tecnología poética para tiempos inestables. Este es el lema, la carta de presentación de Silencia. Una frase, la verdad, bastante provocadora que va a ser un poco nuestra guía para entender esta nueva forma de leer la tensión global que nos rodea. Vale, vamos a la idea principal. El concepto de silencia se apoya en una metáfora que es muy potente, la de un sismógrafo. Pero ojo, no uno que mide terremotos, sino uno que mide las sacudidas emocionales de nuestra civilización. Imaginemos por un momento, ¿y si tuviéramos una forma de detectar las tensiones antes de que se conviertan en verdaderos terremotos sociales o políticos? Bueno, pues ese es exactamente el objetivo de Silencia. No se trata de adivinar el futuro, sino de identificar esas fracturas en las historias que nos contamos como sociedad antes de que se rompan del todo. Y esto tiene un nombre, claro, el campo en el que se mueve es la inteligencia narrativa. ¿Y qué es eso? Pues básicamente consiste en monitorizar símbolos, emociones, los discursos que circulan por el mundo digital para intentar anticipar puntos de conflicto. O sea, analiza las historias que nos contamos a nosotros mismos, pero a escala global. Y bueno, que nadie piense que esto sale de la nada. Tiene sus raíces. Se inspira en el proyecto de conciencia global de Princeton, que ya buscaba anomalías en la conciencia humana. La gran diferencia, el salto cualitativo, es que Silencia coge esa idea y, digamos, la sobrealimenta con inteligencia artificial moderna. Esto le permite decodificar todo ese flujo simbólico y hacerlo en tiempo real. Es un cambio de juego. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo interesante, a la práctica. ¿Qué nos está diciendo esta herramienta sobre el aquí y el ahora? Pues el estado actual del sistema nos coloca en un nivel de alerta que la verdad exige que prestemos atención. El nivel de alerta Silencia, a día de hoy, se sitúa en SAL 4. Así, a simple vista, es solo un código, ¿verdad? Pero, como vamos a ver ahora, indica un momento de riesgo global bastante significativo. A ver, para entender bien la gravedad de un SAL 4, hay que conocer la escala completa. Va del SAL 1, que es el nivel silencio, todo en calma, al SAL 5, vacío, que ya sería una ruptura civilizacional en toda regla. Así que estar en el nivel 4, llamado resonancia, significa algo muy concreto, que múltiples señales de tensión ya no van por libre, sino que se están reforzando unas a otras. Y aquí está el punto clave. Resonancia quiere decir que los incidentes que antes podían parecer aislados han dejado de ser simple ruido de fondo. No, ahora están empezando a vibrar juntos, a amplificarse entre sí como si fueran un único y potente eco. Perfecto. Ahora vamos a meternos en el barro. Vamos a ver exactamente qué señales está detectando el sistema y, lo que es más importante, cómo las conecta para sacar a la luz patrones que de otra forma pasarían desapercibidos. Aquí tenemos una primera foto de los datos en bruto. A ver, lo primero que llama la atención es la intensidad de estas señales, lo que se llama el S-index. Cualquier cosa por encima de 75, como vemos aquí, se considera de alta resonancia. Y fijaos en la mezcla, porque es curiosa. Tenemos incidentes geopolíticos en Europa, como lo de los drones rusos, junto a un asesinato político en Estados Unidos, y todo vibrando con una intensidad muy parecida. El primer patrón que el sistema identifica es el de las incursiones híbridas. Esto es importante. No hablamos de ataques a gran escala, sino de algo más sutil, de lo que podríamos llamar pruebas de defensa. Y aquí es donde la magia ocurre, donde se conectan los puntos. Si uno mira estos sucesos por separado, son solo noticias del día. Pero si los juntamos, los drones sobre Polonia y Rumanía, los cazas en espacio aéreo de Estonia, los aeropuertos escandinavos cerrados, de repente emerge un patrón. La conclusión es bastante clara. Se está usando una estrategia para estresar, para poner a prueba las fronteras de la OTAN y medir cuánto tardan en reaccionar y con qué capacidades. Vamos con el segundo patrón. Aquí cambiamos el foco. Pasamos de lo geopolítico a lo que pasa dentro de las fronteras. Se trata de la normalización de la violencia política, un fenómeno que, es cada vez más preocupante. Este patrón ilustra una cadena de acontecimientos realmente peligrosa. Tenemos un acto de violencia, el asesinato del comentarista Charlie Kirk, que no se queda ahí, no es un suceso aislado, no, provoca una respuesta estatal inmediata en forma de decreto presidencial. La conclusión es demoledora, la retórica política se está militarizando y la violencia está empezando a institucionalizarse. El tercer patrón que detecta el sistema nos enseña cómo un conflicto regional, en este caso la guerra en Gaza, está actuando como un catalizador, como una mecha para encender fracturas sociales en Occidente.
Sus réplicas se sienten a miles de kilómetros. Y esto no es abstracto, vemos los efectos tangibles. Por un lado, una huelga general que llega a paralizar 75 municipios en Italia. Por otro, protestas masivas por toda Europa. El análisis lo que concluye es que la crisis de Gaza está desbordando completamente Oriente Medio para fracturar el frente social aquí en Europa. Y llegamos al cuarto y último patrón, que es quizás el más inesperado, porque conecta algo que normalmente consideramos un asunto interno, como es la salud pública, con la seguridad nacional y la geopolítica. Un tablero de ajedrez completamente nuevo. Fijaos en los datos, hospitales en Francia funcionando en modo guerra, un brote de un hongo muy resistente, el Candida auris, en hospitales de España, y a eso le sumamos una crisis de salud mental brutal, con 11 suicidios al día en el mismo país. La conclusión a la que se llega es que la salud pública ha dejado de ser solo una cuestión sanitaria, ahora es un termómetro de la vulnerabilidad y la resiliencia de una nación. Vale, después de este diagnóstico tan intenso, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Bueno, pues Silencia propone una especie de checklist para el caos, una serie de acciones prácticas para diferentes actores de la sociedad. Para los gobiernos, la recomendación es mejorar las defensas aéreas y sobre todo la comunicación pública, pero sin caer en el alarmismo. Para las empresas, algo muy práctico, desarrollar planes de continuidad por si hay problemas en transportes o aeropuertos. Para los medios de comunicación, una tarea crucial, diferenciar las alertas reales de la propaganda y no amplificar el miedo. Y para la ciudadanía, pues nos toca practicar la resiliencia psicosocial y, como no, el consumo crítico de la información. Pasos concretos para intentar navegar esta incertidumbre. Ya para terminar, vamos a dar un paso atrás y a reflexionar un poco sobre lo que una tecnología como esta significa en realidad. Y el informe nos deja con esta pregunta clave que da que pensar. ¿Es Silencia una alarma que nos avisa del peligro que viene? ¿O es más bien un espejo que simplemente nos devuelve el reflejo de las tensiones que ya hemos creado nosotros? El propio creador del informe, Sergio Ruiz, lo resume con esta idea. Silencia es mi compromiso, observar lo invisible para que no nos golpee por sorpresa. Un recordatorio final, y muy importante, de que el objetivo de toda esta tecnología no es el dato por el dato, sino entender el factor humano que hay detrás de cada señal.